Buenos días, el tema de hoy es bronquiolitis. Existen numerosas definiciones de bronquiolitis. Entre ellas tenemos la definición del Reino Unido, que habla de que se trata de una enfermedad estacional caracterizada por fiebre, rinitis y tos seca, que al examen físico presenta subcrepitantes y sibilancias expiratorias. Como vemos, habla de las características clínicas, pero no define edad ni número de episodios. Otra definición es la definición de la Academia Americana de Pediatría, que se refiere a la bronquiolitis como un conjunto de signos y síntomas clínicos presentes en una infección respiratoria alta de etiología viral, seguido del incremento del esfuerzo respiratorio y sibilancias en niños menores de 2 años. Acá, como vemos, además de las características clínicas, hace referencia a la edad, con lo cual ya define un grupo mucho más pequeño que el anterior, donde no tenemos un límite de edad de los pacientes. Una definición mucho más acotada es la que se utiliza en investigación, donde habla de primer episodio de sibilancias asociado a manifestaciones clínicas de infección viral en un niño menor de 1 año. Acá la edad es mucho más corta y esto tiene que ver con lo que es para cuando uno realiza estudios de investigación, como por ejemplo el tratamiento. No es lo mismo cuando uno incorpora al grupo que va a investigar niños de 2 años o menos que de 1 año, ya que en el grupo más amplio de 2 años podemos llegar a incorporar pacientes que en realidad son sibilantes recurrentes y su respuesta a la terapéutica va a ser totalmente diferente a la que realmente es una bronquiolitis propiamente dicha, donde en realidad todo el cuadro clínico depende de la infección viral y no existen factores propios del huésped, como puede ser una hiperreactividad bronquial que cambia su respuesta a los tratamientos. Otra definición, y es la que vamos a adoptar, es la de la Sociedad Argentina de Pediatría, que hace referencia a que se trata del primer o segundo episodio de sibilancias asociados a manifestaciones clínicas de infección viral en un niño menor de 2 años. Es una inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores, de naturaleza infecciosa, expresada clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña. Es una enfermedad aguda, de etiología viral, que produce inflamación de los bronquiolos en forma difusa y bilateral que se manifiesta clínica y funcionalmente como una incapacidad ventilatoria obstructiva. Aquí vemos entonces que son los virus que al ingresar a la vía aérea producen una inflamación de los bronquiolos, esto es en ambos campos pulmonares, y se va a expresar por dificultad respiratoria. Básicamente va a haber obstrucción, por lo tanto se va a expresar con un aumento de la frecuencia respiratoria, con expiración prolongada, y el esfuerzo respiratorio genera flujo turbulento y eso genera los ruidos agregados como pueden ser las sibilancias o los rales de distinta naturaleza. Este aumento en el esfuerzo respiratorio en una caja torácica que no es rígida como la de los lactantes, va a generar retracción torácica y entonces uno va a ver al paciente que respira rápido, que tiene tiraje y que se pueden ocultar sibilancias. Afecta a menores de 1 año, pero los más susceptibles son los menores de 6 meses que pueden desarrollar formas graves y es una enfermedad estacional que se presenta fundamentalmente en otoño e invierno. Esto tiene que ver con la epidemiología viral de estas temporadas. El germen más frecuentemente involucrado en la bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio, que se presenta entre el 60 a 80% de los casos. Es un virus muy contagioso, que está más frecuente en invierno, que pueden ocurrir reinfecciones a lo largo de la vida y existen dos serotipos, el serotipo A, que es más agresivo, y el B, que suele producir cuadros más leves. Esto es importante porque si bien siempre pueden estar presentes los dos, hay años que predomina uno y hay años que predomina el otro, por lo cual hay años donde hay mayor número de pacientes internados y presentan con mayor frecuencia formas graves, y esto se debe al predominio del serotipo A.
Pero el virus sincicial respiratorio no es el único involucrado en la bronquiolitis. También puede ser producido por la influenza, el parainfluenza, el adenovirus, metaneumovirus, rinovirus y enterovirus. El adenovirus puede producir, según el serotipo de que se trate, una bronquiolitis como tal, pero existen serotipos más agresivos, como el 1, 3, 5, 7 y 21, que pueden producir daño severo y puede llevar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En nuestro país, el más frecuente es el adenovirus 7, el que produce este tipo de evolución severa, donde el paciente queda con secuelas y puede incluso quedar con requerimientos de oxígeno suplementario por un tiempo variable o incluso en forma permanente. Muchas veces existe coinfección, en un 10 a un 30% de los casos puede estar asociado más de un virus. Las asociaciones más frecuentes son el de virus sincicial respiratorio y metaneumovirus y virus sincicial respiratorio y rinovirus. La asociación de virus sincicial respiratorio más metaneumovirus puede comportarse en forma agresiva, como el caso del adenovirus serotipo 7. El virus ingresa a la familia generalmente a través de un hermano que tiene edad para asistir a clases. Esto es lo que determina que dentro de los factores de riesgo para presentar bronquiolitis se mencione el tener hermanos en edad escolar. Cuando el virus ingresa a la familia, prácticamente la mitad de la familia se contagia, y esto mismo ocurre cuando un paciente se interna. Si uno no tiene los cuidados de control, de buen lavado de manos, de desinfección de estetoscopio, puede diseminar el virus tanto a otros pacientes como al mismo personal de salud. A modo de repaso, tenemos acá un corte donde vemos los alvéolos y vemos a qué se denomina bronquiolo. Es esta porción terminal que comunica la vía aérea con los alvéolos. Como vemos, está muy próximo a los alvéolos y esto hace que la infección, si bien es predominantemente bronquiolar, por su proximidad puede extenderse y comprometer alvéolos, con lo cual ya estaríamos frente a una neumonía viral. Los virus respiratorios habitualmente comprometen las vías aéreas, produciendo desde laringitis hasta bronquiolitis, pero al afectar estas áreas terminales pueden comprometer los alvéolos y generan por infección ocupación del espacio alveolar, que por definición es neumonía. Entonces tendríamos una neumonía viral. Ojo, que es el virus que afecta a los bronquiolos y además el alvéolo, pero es el virus, por lo cual no es pasible de tratamiento antibiótico. Se comporta igual que la bronquiolitis, que donde uno tiene que aplicar medidas de sostén, pero no requieren tratamiento antibiótico. El virus ingresa a la vía aérea, se produce la replicación en nasofaringe y el virus puede descender a lo largo del árbol respiratorio por dos mecanismos. Uno, a través del epitelio respiratorio, donde se multiplica y en el caso del virus sincicial respiratorio produce un sincicio que va comprometiendo cada vez más la vía aérea. Lo otro es que las secreciones que se producen en el árbol respiratorio están llenas de virus y durante el llanto, inspiraciones profundas pueden determinar la aspiración de secreciones que generan siembras en el árbol respiratorio inferior. Esto determina una respuesta inflamatoria intensa en la vía aérea pequeña. Por lo tanto, al inflamarse disminuye su calibre y genera obstrucción, y se produce un infiltrado peribronquial por linfocitos y neutrófilos y edema submucoso. Entonces tenemos inflamación, infiltrado celular, edema, todo esto empeora la obstrucción. Se produce necrosis epitelial, destrucción de células ciliares. Entonces tenemos que al destruirse las células ciliadas no se puede producir efectivamente el clearance mucociliar limpiando las vías aéreas, y la acumulación de secreciones y los detritos celulares producen tapones que van tapando las vías aéreas y favorece la producción de atelectasias. ¿Qué exámenes complementarios podemos pedir en estos casos? En la bronquiolitis, sobre todo en las leves, no se suele pedir ningún tipo de examen complementario. Ahora,
Cuando se internan, se le pide el virológico de secreciones nasofaringias para identificar el virus y esto nos permite también cohortizar en la internación. Placa de tórax, sobre todo si pensamos que puede estar complicado con neumonía o pensamos que pueda existir una telectasia. El estado ácido base arterial ya en el paciente más comprometido, que además presenta trastornos en la oxigenación severos y que tenemos que evaluar puedan llegar a necesitar terapia. La saturometría es útil como método para medir la saturación de oxígeno sin invadir al paciente. Esto es útil para hacer controles seriados, pero tenemos que tener en cuenta siempre que el sensor esté limpio y que las uñas no estén pintadas, ya que esto puede determinar falsas determinaciones de hipoxias severas que en realidad no son así. Y después, como en todo paciente internado y sobre todo si es grave, tenemos que pedir hemograma, hematocrito y ionograma plasmático, que son para evaluar el estado general del paciente. Según la oximetría, podemos clasificar la bronquiolitis en leve, moderada o grave. Leve cuando satura 98 más, moderada cuando satura entre 93 a 97 y grave cuando satura 92 o menos respirando aire ambiente. En la placa de tórax podemos ver hiperinsuflación debido al atrapamiento aéreo, engrosamiento peribronquial, infiltrados periliares bilaterales, áreas de consolidación parenquimatosa en parches, o sea, es la neumonía que estábamos hablando. Una de las diferencias entre las neumonías virales y las bacterianas es esto: las virales suelen ser multifocales y con áreas de parches de límites poco definidos, en tanto que las bacterianas suelen ser lobares o segmentarias y suelen tener límites netos. De todos modos, esto no es absolutamente categórico, por eso es que a través de una radiografía de tórax no podemos hacer diagnóstico de neumonía viral o bacteriana. Y además pueden existir atelectasias segmentarias o subsegmentarias según el grado de compromiso del paciente. Acá tenemos una radiografía que se le realizó a un paciente con bronquiolitis y bueno, tenemos que ver bien ambos campos pulmonares, ver las diferencias que existen entre ambos campos pulmonares como para poder ver pequeños infiltrados que por ahí, si uno no realiza comparación de ambos campos, podrían pasar desapercibidos. Y acá vemos que las playas pulmonares son más negras. Esto se debe al atrapamiento aéreo. La densidad de las playas pulmonares es el resultado del equilibrio entre partes blandas, sangre y aire. Si predomina el aire, se ven más negras las playas pulmonares, con pequeños aumentos de infiltrado que tiene que ver con lo inflamatorio. Tenemos diafragmas descendidos y costillas horizontalizadas con espacios intercostales amplios. Esto se debe al atrapamiento aéreo. Acá tenemos otra placa de tórax donde vemos además más compromiso intersticial, entonces hay atrapamiento aéreo en las bases, pero hay un aumento de la densidad en los campos superiores y esto se debe a la inflamación que hay en estas áreas. La bronquiolitis tiene tres fases. La primera fase es la del resfrío común, la del catarro. Tiene tos, tiene rinorrea, puede o no tener conjuntivitis u otitis y suele tener fiebre que en general no supera los 38 grados. Este es un paciente de los que habitualmente hacemos el diagnóstico de catarro de vías aéreas superiores o síndrome gripal y no podemos predecir qué paciente va a evolucionar hacia bronquiolitis y qué paciente no lo va a hacer. Es por eso que tenemos que dar pautas de alarma a los padres, cosa de que si el paciente no evoluciona bien, si empieza a tener dificultad respiratoria, vuelvan a la consulta para que el paciente sea reevaluado. En la segunda fase es la fase de la bronquiolitis propiamente dicha, donde ya aparece la taquipnea, existe tiraje, aleteo nasal según el grado de dificultad, el paciente presenta expiración prolongada y estertores subcrepitantes y sibilancias. Todo esto producto de la obstrucción como mencionamos antes.
La severidad va a resultar de la combinación de una serie de elementos. Por un lado, de la agresión viral propiamente dicha. Según el virus que haya afectado al paciente y según la agresividad de este virus, la bronquiolitis va a ser más severa o no. Va a depender de la inmunidad propia del paciente. Un paciente bien alimentado va a tener mejor respuesta inmune, un paciente desnutrido, de bajo peso, no va a poder responder tan bien, y lo mismo si existe algún tipo de enfermedad crónica o de algún trastorno de la inmunidad. Y también va a depender de factores genéticos inherentes al niño. Una forma de poder evaluar la severidad de la bronquiolitis es utilizando el puntaje clínico de tal y colaboradores. Este score lo que nos permite es ponerle un valor numérico a la gravedad de la bronquiolitis y de esta manera poder en el tiempo evaluar si este score mejora o empeora. Y también es útil, sobre todo cuando de pronto el paciente entra en una guardia y después tenemos que realizar el pase de guardia. Nosotros nos vamos, ingresa otra guardia y es una forma más objetiva de poder decir en qué estado ingresó el paciente, cómo fue evolucionando y así el que toma la guardia sabe qué valor le puede ir dando a los hallazgos que vaya obteniendo a lo largo de la evolución del paciente. En este score se considera la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia respiratoria, mayor puntaje el que se le da. La frecuencia respiratoria, igualmente, a mayor frecuencia respiratoria, mayor puntaje. La presencia de sibilancias o no y la intensidad que tiene. Y la utilización de músculos accesorios. Todo esto nos va a dar un puntaje que, si es 4 o menos, estaríamos frente a una bronquiolitis leve. Si tiene un score de 5 a 8 es moderada y si presenta un score de 9 o más se clasifica como grave. Una forma de poder evaluar la severidad de la bronquiolitis, inicialmente tenemos que mantener clínico de tal y colaboradores. Mientras se pueda sostener la vía oral, se permite la vía oral, ponerle un valor numérico si el paciente está muy obstruido, la gravedad de la bronquiolitis y de esta manera colocar una poder para en el tiempo evaluar si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 60, también es útil, se le coloca una vía intravenosa. El paciente entra en una guardia que con una frecuencia respiratoria tenemos que realizar el pase tiene riesgo de aspirarse. Nos vamos, ingresa otra guardia y esto puede complicar es una forma más objetiva de poder si es necesario en qué estado ingresó el paciente. Esto es si tiene muchas secreciones realmente y así el que toma la guardia sabe cómo nasales. Pero la aspiración la realizamos solamente si el paciente está muy molesto. Los hallazgos que vaya obteniendo. Si el paciente está tranquilo, tratamos de no molestarlo para que todas sus energías este score se considera para la frecuencia cardíaca, para poder respirar y no para luchar resistiéndose contra las maniobras que querramos realizar. La frecuencia respiratoria, igualmente, a mayor en cuanto a la kinesioterapia, mayor puntaje. En general, la presencia de sibilancias o no y la intensidad que tiene y la utilización de músculos accesorios. Y en ese caso se realiza dirigido a tratar de liberar esa atelectasia. Si es pero 4 siempre o menos, estaríamos tener frente a una de que el paciente no vomite o que al realizar la kinesioterapia liberemos demasiada cantidad de secreciones que están atrapadas en los bronquios o más, se clasifica como eso hace que el paciente tenga mayor obstrucción y mayor dificultad respiratoria. La oxigenoterapia es en realidad la única que ha mostrado eficacia. El oxígeno disminuye el trabajo respiratorio porque el paciente con un menor volumen corriente puede lograr la cantidad de oxígeno que necesita y de esta manera no necesita aumentar tanto la frecuencia respiratoria para obtener la cantidad de oxígeno que necesita para su metabolismo. La oxigenoterapia tiene que ser indicada para mantener saturaciones de 94 o más y es recomendable que el oxígeno esté calentado y humidificado para que no seque las secreciones de las vías aéreas. Y el frío, el oxígeno frío,
produce cierto grado de hiperreactividad y puede empeorar la obstrucción. Broncodilatadores. Bueno, en primer lugar está el salbutamol, que es objeto de numerosas revisiones sistemáticas. Hay muchos trabajos que hablan de que es útil para el tratamiento de las bronquiolitis y otros tantos trabajos que dicen que no cumplirían ninguna función en el tratamiento de la bronquiolitis. En esto tiene mucho que ver lo que mencionamos anteriormente, que existen diferentes definiciones de bronquiolitis. Entonces, al utilizar diferentes definiciones, las poblaciones estudiadas no son las mismas y por lo tanto los resultados no son los mismos. De todos modos, hay cierto consenso en que se pueden indicar como tratamiento de prueba y suspenderlo en caso de ausencia de respuesta. Otro broncodilatador es el bromuro de hipertropio, que si bien ha demostrado eficacia en el tratamiento de las crisis asmáticas, en las bronquiolitis queda claro que no cumple ninguna función y no debe ser indicado. En cuanto a los corticoides, está también demostrado que no cumple ninguna función, ya que si bien en la bronquiolitis existe inflamación, se trata de un tipo de inflamación que no responde al efecto de los corticoides, por lo cual no debe administrarse. Ahora que les voy a presentar ahora, es un flujograma de decisión terapéutica según el puntaje clínico de tal. Este flujograma se suele distribuir en las unidades de atención dentro de la ciudad de Buenos Aires para que exista cierto consenso en cuanto a la clasificación y el camino terapéutico a seguir con los pacientes con bronquiolitis. Entonces, cuando el paciente con bronquiolitis ingresa, vemos qué score presenta, se realiza el score de tal, se ve qué puntaje presenta y si el score es igual o menos de 4, se manda a la casa con tratamiento con beta 2 cada 4 o 6 horas y se le explican a los padres los signos de alarma y se le enseña cómo usar la aerocámara para usar los aerosoles de salbutamol. Como vemos acá, y como dijimos antes, el salbutamol se puede administrar inicialmente y según la respuesta que se obtenga, se decide si sigue o no con este tratamiento. Es por esto que se realiza el control a las 24 horas para ver cómo evoluciona el paciente y también para ver si responde o no al salbutamol. Si el puntaje inicial es 9 o más, ya es un score de gravedad, por lo cual el paciente se tiene que internar o se deriva donde se puede internar con beta 2 y oxígeno. Si estamos frente a puntajes intermedios, como puede ser 5 o 6, en este caso se administra 2 puffs de salbutamol cada 20 minutos, 3 veces, mientras se le enseña a la madre cómo utilizar la cámara y cuáles son los signos de alarma. Si el score es de 7 u 8, además se le administra oxígeno. Como dijimos, se le hacen 2 puffs de salbutamol cada 20 minutos 3 veces. Esto hacen un total de 1 hora. A la hora se realiza una nueva evaluación y se ve qué puntaje presenta el paciente en este momento. Si el puntaje es 5 o menos, se manda al paciente a la casa con beta 2 cada 4 a 6 horas, según el estado en que se encuentra en ese momento el paciente, y nuevamente se le dan pautas de alarma y se le enseña cómo utilizar la cámara y se cita a control en 24 horas. Si el paciente no solamente no respondió, sino que además empeoró, en este caso ya se interna, pasa a ser una forma grave y se le administra oxígeno beta 2 y se deriva al hospital. Los puntajes intermedios. Si tiene 6, se le realiza una nueva serie de 2 puffs de salbutamol cada 20 minutos, o sea, otra hora de tratamiento. Si tiene 7 u 8, además se administra oxígeno. Y a la hora se realiza una nueva evaluación del paciente. A la segunda hora, nuevo puntaje. Si tiene 5 o menos, se manda a la casa con 2 puffs de salbutamol cada 4 a 6 horas y si tiene 6 o más se deriva al hospital y para que sea internado y seguido de cerca.
Esto se debe a que ya lleva 2 horas en las cuales lo tenemos en observación, el paciente no ha mejorado y los lactantes tienen muy baja reserva funcional, sus músculos respiratorios se agotan rápidamente, entonces el paciente al no poder sostener el trabajo respiratorio, al ir agotándose, va a generar cada vez menor presión negativa para poder mantener el volumen corriente y puede entrar en hipoxia en cualquier momento y necesitamos tener la infraestructura para poder atender y brindar toda la asistencia que necesita el paciente en esta situación. El paciente puede estar internado, pasan los días y entra en lo que se llama la fase de convalecencia. Esto es, después de 3 a 5 días de evolución, el paciente empieza a mejorar, empieza a normalizar gradualmente su hipoxemia, deja de necesitar oxígeno, deja de estar obstruido y al liberarse la vía aérea quedan sueltas dentro de la vía aérea las secreciones, los detritos celulares que se fueron acumulando durante toda su fase de bronquiolitis propiamente dicha, durante la segunda fase, y esto hace que pueda empeorar la tos y la tos pasa a ser una tos productiva, catarral, que lo que hace es precisamente limpiar todas esas secreciones que se fueron acumulando durante todo el proceso de la bronquiolitis. Es importante aclararle a los padres que de esto se trata, ya que la vivencia de los padres es que cuando empezó todo este proceso, el bebé estaba con mocos, resfriado, empieza a tener tos y en la medida que empieza la tos empeora y empeora la dificultad respiratoria, por lo cual asumen la tos como el comienzo de todo el cuadro clínico que tuvo. Entonces, frente al paciente que empieza a tener más tos en su etapa de convalecencia, pueden interpretar que está teniendo una recaída y para evitar estos temores es bueno aclararles que precisamente es fase de mejoría y que lo que está haciendo es limpiar sus pulmones de todas las secreciones y detritus que ha juntado durante la fase en la cual estuvo internado. Igual hay que darle todas las pautas de alarma y se va a la casa, pero ya con una cita para un control posterior para ver cómo sigue evolucionando el paciente. Bueno, esto es todo. Si tienen preguntas, estoy a disposición de las mismas. Muchas gracias.